un poco cómo se mueve la sangre entre las cámaras y cómo se abren y cierran las válvulas, ¿ya? El ciclo cardíaco no más que una secuencia, ¿ya?, de fenómenos motores, ¿ya?, de movimientos que ejerce el corazón. ¿Para qué? Para poder distribuir la sangre, ¿verdad?, de una cámara a otra, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver ahí ese GIF, ¿verdad? El corazón se está moviendo y es justamente lo que hace el corazón en el ciclo cardíaco, ¿verdad? Vamos a partir por la idea, ¿verdad?, de que el corazón solito todo está en diástole, ya está relajado, ¿ya? Recordemos que diástole es relajación, sístole es contracción, ¿ok? Si partimos, ¿verdad?, de la idea de que todas las cámaras están relajadas, ¿ya?, y la sangre fluye dentro del corazón, entonces vamos a pensar ahora que, ¿ya?, la sangre que llegó, ¿verdad?, de la vena cava, ¿ok?, y de la circulación menor, ¿verdad?, por el atrio acá, por el atrio izquierdo, ya en este caso sería la vena pulmonar, ya las cámaras ahora están llenas, pero los atrios están llenos. Entonces, ¿qué hace el atrio? Se tiene que contraer, ¿ya? El atrio se contrae y como ejerce una presión sobre las válvulas, estas válvulas se van a abrir, ¿ya?, y va a pasar la sangre ¿de dónde? Del atrio al ventrículo, ¿ok? Una vez que ya el ventrículo, ¿verdad?, está lleno de sangre, ¿ya?, está lleno de sangre, ahora necesitamos pasar la sangre del ventrículo ¿hacia dónde? Hacia la circulación. Por ende, ya sea la circulación menor o la circulación mayor. Por ende, ¿verdad?, se contrae el ventrículo y en la medida que se contrae el ventrículo, se va a dilatar el atrio, ¿ya? O sea, básicamente, el corazón, si esto es mi mano izquierda, es el atrio, mi mano derecha, el ventrículo, el corazón no está haciendo esto. No hace esto. No se contraen y relajan a la vez las cámaras, ¿ok? El corazón hace esto. Se contrae el atrio y relaja el ventrículo. Se contrae el ventrículo y se relaja el atrio. ¿Se entiende? Básicamente es este movimiento el que se está haciendo, porque esa es la manera en la cual la sangre va a poder pasar de un lugar a otro, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Si les pongo eso a la prueba lo van a describir a la perfección, ¿verdad? Sí. Maravilloso. En la segunda clase vamos a ver otro esquema que es un poquito enredadito, pero vamos a tomar el tiempo para comprender mejor eso, ¿ya? Donde vemos todos los fenómenos que le pasan al corazón. Sístole, diástole, electrocardiograma, sonograma, es decir, los sonidos, cómo están las presiones en los atrios y en los ventrículos, pero cuando ya hayamos visto todo lo de cardíaco, vamos a repasar esa parte, ¿ya? En un esquema que resume toda la función cardiovascular. Ok. Entonces, para que se pueda producir el ciclo cardíaco, ¿verdad? La célula, que es la unidad estructural y funcional del corazón, es el cardiomiocito. El cardiomiocito tiene que ejercer esta función de contracción. Yo les comenté al principio que solamente el 1% de los cardiomiocitos son de conducción y el 99% de los cardiomiocitos son contráctiles. O sea, ¿verdad?, la gran mayoría de las fibras cardíacas son musculares, contráctiles, y solamente un 1% son como cables eléctricos que conducen, ¿verdad?, corriente. Entonces, la unidad anatómica y funcional del corazón, ¿verdad?, es la célula muscular cardíaca, cardiomiocito o fibra miocárdica. Es lo mismo, por si acaso, ¿ok? Entonces, estas células son capaces de generar una contracción de forma espontánea e individual. Y para eso, estas células tienen ciertas características que las vamos a revisar una por una, ¿ok? Entonces, ustedes ven ahí, ¿verdad?, un cardiomiocito, que es una fibra contráctil, tiene muchas. ¿Qué serían esas estructuras? No. Fíjense que parece una marraqueta. Eso no son los tiene discos. como rayitas. No son los discos intercalares. No, eso es otro. Son mitocondrias. Carlito, Mitocondrias. creo que ¿Los discos intercalares son las otras? ¿Esas de ahí? Sí, Hacen como creo que son rayitas. Parece, porque Sí. sí, yo recuerdo que Sí, era mira, otro... mira. Es como el pan baguette, pero le hacen como rayitas.
Sí, ¿Cachai? así como le Pues, hacen esas son las mitocondrias. Sí. funciones transversales. Eso tiene más. Era solo la musculatura de corazón la que tenía la boca. Bueno, digamos que tiene portero. ¿Ya? ¿Ok? Nos tiran fibra miocárdica, ¿verdad? Con muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque es una fibra que demanda muchísima energía. Muchísima energía. Por ende, ¿verdad? Son ricas en mitocondrias completas. ¿Okay? Cardiomiocito, lo mismo que fibra. Entonces, las características, Cardiomicito o ¿verdad?, fibra que miocárdica. tienen estas fibras miocárdicas, ¿ya? Una fibra miocárdica tiene la característica, ¿verdad?, de ser excitable, Miocardio. de conducir, Cardiomiocito o autómata, fibra miocárdica. de contraerse, pero también tiene la capacidad de relajarse. O sea, ahí hablamos de términos como el plasmotropismo, bromotropismo, cronotropismo, inotropismo y lucitropismo. Esos términos, como ustedes ahí se los mencioné, ¿verdad? Plasmo, crono, dromo, ino, luci. Es súper importante que los tengan claros, porque luego cuando empiecen a ver fisiopatología o farmacología, no vamos a hablar de los fármacos que son, por ejemplo, contráctiles positivos. Hablamos de fármacos que Hay son algunos de los que no te vas a olvidar. o inótropos positivos y negativos. Y ustedes deben tener claro cuál es la función de inotropismo y cuál es la función de cronotropismo. Son como los dos grupos más importantes cuando vamos a estudiar farmacología. Cronotropismo y el inotropismo. ¿Okay? Entonces, pero tengamos claridad que la célula de la miocárdica tiene la capacidad de excitarse, conducir, ser autómata, ¿ya? Contraerse y además relajarse. Vamos a revisar una por una de estas características. ¿Okay? El plasmotropismo o excitabilidad es la capacidad que tiene una célula miocárdica de producir un potencial de acción. Ustedes cuando vieron la primera clase con la profe Jimena, ¿vieron canales iónicos en las membranas? ¿Vieron potencial de acción? Sí. Algo así. ¿Lo evaluó? Pero vieron como tal potencial de acción. ¿Qué pasa cuando se abren los canales de sodio? ¿No? Ya, se lo voy a pasar Salen ahora. 3 de Salen sodio tres y y entran entran 2 dos de potasio. Entonces, Bueno, ¿alguien ya sabe toda qué una es un técnica. potencial de acción? ¿O qué es un potencial? ¿O qué se le viene a la mente cuando hablamos de la frase potencial de acción? Voltaje, ¿verdad? Carga, eso es un potencial. Canales sodio-potasio, ¿verdad? Iones, ¿ok? ¿Verdad? Potencial de acción tiene que ver con todas estas palabras que ustedes me acaban de mencionar. Voltaje, carga, ¿verdad? Iones, sodio-potasio. Entonces, ¿qué pasa? Una célula miocárdica es capaz de producir un potencial de acción. Las células tienen un potencial de reposo, que ese potencial de reposo no es más que la diferencia de carga que hay en el espacio extracelular versus el intracelular, pero la diferencia de carga que hay cerca de la membrana, ¿ok? No es que, por ejemplo, si yo soy una célula, el potencial de reposo va a ser la diferencia de carga que tengo en mi interior versus lo que está allá lejos a 1 kilómetro. No, es lo que está por fuera de la membrana versus dentro de la membrana. ¿Ya? Ese es el potencial de acción de la membrana. Por eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Una célula miocárdica es capaz de inducir un potencial. Un potencial de reposo, ¿verdad? Es esa carga que tiene la membrana cuando la célula está tranquila, relajada. Y el potencial de acción es cuando la célula se excita, se estimula y aumenta el voltaje, ¿ya? Y funciona. En este caso, una célula miocárdica, si activa un potencial de acción, ¿es para qué? Para generar contracción. ¿Ok? ¿Se entiende? Para contraerse. Vamos a repasar esto una diapositiva más adelante. Entonces, ¿verdad? Y esto se produce gracias a la apertura y cierre de una serie de canales que van a transportar iones con cargas ya sea positivas o negativas. Por ejemplo, iones con carga positiva tenemos el sodio, el potasio, el calcio. Iones con carga negativa, el cloro, el bicarbonato. ¿Okay? Entonces la célula transporta estos iones, ¿verdad? Y hace un juego de intercambio de iones para ir jugando o manipulando un poco este potencial. Ese potencial es variable y siempre es dinámico, siempre va cambiando. Y justamente ese juego de entrada y salida de iones hace que esa carga viaje como si fuese un cable. ¿Ok?
como cuando, ¿se acuerdan cuando se cortó la luz? Porque la falla estaba en el norte. Bueno, si se activa la luz allá donde estaba la falla en el norte, luego la energía viene, ¿verdad?, de norte a sur. Lo mismo hace la célula. Su potencial va viajando a lo largo de la célula. Si es una neurona, a lo largo del axón. Si es una fibra muscular, a lo largo de la fibra muscular. ¿Ya? El potencial va viajando así, a lo largo de la fibra. Y eso lo va haciendo a través de un juego de intercambio de iones. ¿Ya? Lo vamos a profundizar una diapositiva más adelante, como les mencioné. ¿Ya? Entonces, esa es la primera característica, la capacidad de generar o de producir de forma individual un potencial de acción. La conductividad tiene que ver con ese potencial que la célula produjo, ¿verdad? Lo puede transformar en un impulso eléctrico, es decir, lo puede transmitir, ¿ok? Lo conduce, ¿ya? Entonces, esa es la segunda propiedad, que es el dromotropismo. La propiedad que posee la célula miocárdica de producir un impulso eléctrico. No bastó con la chispita del potencial, sino que ahora tenemos que transmitirlo, ¿ok? Llevarlo, ¿ya? Y esa velocidad en la cual ese potencial viaja en la célula es variable y va a depender mucho del tipo de célula, ¿ok? El potencial viaja rápidamente en células de conducción, en fibras de conducción, y viaja más lento en fibras contráctiles, ¿ya? Para que lo tengan clarito. Entonces, ese potencial, ¿verdad?, va viajando y nosotros lo podemos representar en un electrocardiograma, ¿ya? ¿Alguien alguna vez acá se ha hecho un electrocardiograma? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando la primera vez que me hice un electrocardiograma tenía como 10 años. Pensé que me iban a sacar las tripas, yo pegaba gritos en el hospital llorando. Porque me estaban poniendo electrodos acá y yo le tengo miedo al médico. Tengo miedo al hospital y todo. Según yo, no sé, casi que me iban a eutanasiar. Entonces, yo tengo un trauma con los electrocardiogramas. Yo ahora los hago. ¿Ya? Por ejemplo, acá les puse, dice, la velocidad de transferencia varía en diferentes partes del corazón. Es verdad, ¿ya? Es verdad. Y cuando veamos un poco la base, cómo interpretar un electrocardiograma, pero la base fisiológica, vamos a entender que el electrocardiograma tiene, por ejemplo, imágenes o gráficos que van hacia el positivo o hacia el negativo. Por ejemplo, ustedes ven, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo. Pero tiene que ver un poco con la dirección de la conducción en base a dos polos. Pero se lo estoy adelantando nada. Tengamos claro que el dromotropismo es la capacidad, ¿verdad?, de conducir ese impulso, ¿verdad?, que se generó a partir de un potencial de acción. El automatismo, ¿verdad?, o cronotropismo es la propiedad de que la célula es capaz de generar estos impulsos, pero de forma espontánea, así como de la nada, ¿ya? ¿Ok? Y no necesita de ningún estímulo. Por ejemplo, una neurona, para poder producir un estímulo, perdón, para producir un impulso eléctrico, necesita un estímulo, ¿ok? Una neurona. Pero el corazón no necesita estímulos, ¿ya? El corazón solito lo hace, ¿verdad? Su estímulo genera su propio estímulo. Ustedes han escuchado que el corazón es una bomba que tiene una pila. Tiene un marcapasos, una pila, ¿ya? Esa pilita es la que hace que el corazón sea autómata, ¿ya? Que genere su propio impulso de forma espontánea. Y en este sentido, ¿verdad?, existen fibras que son ricas en canales de calcio y fibras que son ricas en canales de sodio. El transporte del calcio en la membrana es más lento que el transporte del sodio. El sodio, y lo vamos a ver cuando estudiemos el potencial de acción de la célula miocárdica, el sodio se transporta de forma masiva y hace que el potencial se dispare para arriba rápidamente. Pero el calcio es más lento y hace que el potencial forme una meseta. ¿Ya? Entonces, este gráfico está simulando acá todo lo que va hacia arriba. Básicamente son canales de sodio
que se están abriendo y están ingresando sodio al interior de la célula. Y esta meseta se forma por la presencia de canales de calcio, pero lo vamos a revisar. Ya, el inotropismo o contractilidad es la capacidad de, ¿verdad?, de comenzar y mantener una actividad rítmica, es decir, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ¿okay? El corazón está en constante contracción, ¿ya? Y ese ritmo, ¿verdad?, lo va a mantener sin necesidad de la ayuda del sistema nervioso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el corazón tiene una pilita en su interior, que es el marcapaso o nodo sinusal, ¿ya? Ese nodo sinusal se encarga de estar manteniendo, ¿verdad?, ese ritmo cardíaco sin necesidad de que el sistema nervioso intervenga. Ahora, si bien es cierto, este enunciado dice el corazón puede comenzar y mantener una actividad rítmica sin la ayuda del sistema nervioso. A pesar de eso, el sistema nervioso mete su cuchara. Igual participa en la contracción del corazón, ¿ok? Sobre todo el sistema nervioso simpático participa. Pero si no existiera el corazón, si no existiera el sistema nervioso, el corazón no estaría ahí, ¿ok? Porque el corazón puede seguir funcionando. Otros órganos no podrían funcionar, pero el corazón sí puede funcionar. No sé si ustedes no les voy a decir si lo han visto, porque sería traumático, pero han escuchado de que un animal cuando muere, por ejemplo, de repente está todo abierto ahí, destripado, y el corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿verdad?, tiene esa capacidad de mantener esa actividad rítmica sin la acción del sistema nervioso. Ahora, no va a estar así toda la vida, ¿verdad? Lógicamente, eso es un periodo transitorio. Gracias a la acción de una pilita que se llama nodo sinusal, ¿ok? El nodo sinusal. Lo que ustedes están viendo allí, ¿verdad?, es una imagen, un GIF de una circulación extracorpórea. No sé si lo han escuchado. Cuando hacen, por ejemplo, trasplantes, ¿verdad?, y sacan el corazón y les colocan una válvula, ¿verdad?, para que circule la sangre. Bueno, el corazón mantiene su actividad rítmica solita. Fuera del cuerpo, el corazón sigue latiendo, ¿ya? Una circulación extracorpórea, gracias a ese inotropismo. Yo puedo controlar eso con algunos medicamentos. Por ejemplo, animales que tienen una dificultad para poder contraer el corazón, yo le puedo dar medicamentos que ayudan a mejorar la contractilidad, ¿ya?, en enfermedades cardiovasculares. Entonces, existe, ¿verdad?, el nodo sinusal, que está en este punto rojito que está acá, ¿verdad? El nodo, o también se conoce como nodo sinoatrial, ¿ya? Y luego de ese nodo, que es como esa pilita, van a salir fibras de conducción hacia otro nodo, que es el atrio ventricular. Resulta que este nodo de acá, ¿verdad?, el sinusal, produce una descarga eléctrica, y esa descarga es muy rápida, ¿ya? Pero si esa descarga eléctrica viajara a la velocidad que se produce inicialmente y viajara a esa misma velocidad por todo el corazón, cada latido cardíaco sería así. Entonces, para eso existe el nodo atrioventricular, que es el que le dice, oye, ya, suave, para, vamos a bajar la velocidad, ¿ya? ¿Y qué hace el nodo atrioventricular? Le dice, ok, tu velocidad de conducción va muy rápida, entonces vamos a bajar la velocidad de conducción. ¿Para qué? Para que a las fibras musculares le llegue un poco más lenta la contracción. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, el nodo atrioventricular se encarga de regular la velocidad de conducción. ¿Ya? Se encarga de regular la velocidad de conducción. Y finalmente, la relajación, ¿verdad?, tiene que ver un poco con el rol del calcio unido a este complejo proteico de actina-miosina, ¿verdad? La célula muscular, así como es capaz de contraerse, también tiene la capacidad de relajarse, ¿ya? Y sabemos que, ¿verdad?, el calcio, cuando sale del retículo sarcoplásmico, ¿verdad?, el retículo sarcoplásmico es como una bolsa de reserva de calcio. Cuando este retículo se abre, el calcio se libera y se une a ese complejo enzimático. ¿Para qué? Para producir contracción. Chicos, presten atención. ¿Ok? Y cuando el calcio es atrapado por el retículo sarcoplásmico, ya no va a estar disponible para unirse al complejo enzimático. ¿Qué va a pasar? Se va a relajar el músculo.
eso lo van a ver ustedes en el próximo módulo que va a dictar la doctora Jimena Martínez de sistema nervioso y también muscular. ¿Okay? Entonces, gracias a ese juego, ¿verdad? En el intercambio de calcio dentro y fuera del retículo sarcoplásmico se produce la contracción y la relajación muscular. ¿Ya? Entonces, en resumen, las propiedades que tienen estos cardiomiocitos, ¿verdad?, vendrían siendo la excitabilidad o la capacidad de producir un potencial de acción, la conductividad o cromotropismo, que es la capacidad de generar un impulso, es decir, ese potencial que se produjo ahora se va a transmitir. El automatismo, ¿verdad?, es la capacidad de generar esos impulsos pero de forma autónoma, ¿ya? La contractilidad o inotropismo tiene que ver, ¿verdad?, con la independencia que tiene el corazón para mantener una actividad rítmica sin la influencia del sistema nervioso. Y finalmente el lusitropismo, que es la capacidad para relajarse, ¿ya? Gracias a este juego entre el calcio, ¿verdad?, y el retículo sarcoplásmico. ¿Y qué vemos ahí? Puras rayas. Un trazado electrocardiográfico, ¿ya? Vemos un trazado electrocardiográfico, derivada 1, derivada 2, derivada 3 de un trazado electrocardiográfico. Profe, ¿es retículo endoplasmático o sarcoplasmático? No, sarcoplásmico. Ah, ya, que aparecía endoplasmático ¿Dónde? no, en la última, como el resumen. Ahí, Ah, relajación ya, del... corrijámoslo, por favor. ¿Es sarco? Sí, porque el retículo endoplasmático tiene que ver con ¿Dónde es un organelo. Ya. ¿Ya? ¿Se acuerdan del retículo Sarcoplasmático. endoplasmático? ¿Qué función tiene? Sarcoplasmático. La del... Ajá. ¿Qué hace el rugoso? ¿Y el liso? Síntesis de lípido. ¿Ya? ¿Sarcoplasmático o sarcoplásmico? Como lo mismo. Es como esta reserva de calcio que tienen las fibras musculares. ¿Okay? El calcio, mientras esté dentro del retículo sarcoplásmico, no va a actuar, pero cuando sale se va a unir a la actinamiosina y ¿qué va a pasar? Se produce la contracción. Entonces lo que ustedes están viendo ahí, ¿verdad?, es un trazado electrocardiográfico, ¿ya? Básicamente representa la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? En un trazado electrocardiográfico hacemos eso. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las propiedades eléctricas ya como tal del corazón y después vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar a explicar lo que es un electrocardiograma y con eso vamos a terminar. 80 diapositivas. Bien, entonces las fibras, ¿verdad?, celulares que encontramos en el corazón, yo les mencioné que son de dos tipos. Son fibras de conducción y fibras contráctiles, ¿verdad? Las fibras de conducción representan el 1% de la totalidad del corazón y las contráctiles el 99%. Cuando hablamos de contráctiles hablamos de músculo y cuando hablamos de conducción hablamos de cables de corriente. ¿Okay? Las de conducción son rápidas y las contráctiles son lentas. ¿Okay? Por ende, ¿dónde vamos a encontrar las de conducción? ¿De dónde nacen las fibras de conducción? ¿De dónde creen ustedes que nacen? Dentro de esa estructura del corazón, ¿de dónde nacen las fibras de conducción? Del nodo sinusal. ¿Ya? Del nodo sinusal. ¿Ya? Y las fibras de conducción continúan por el nodo atrioventricular y por todo el resto del corazón. ¿Ya? Pero las fibras de conducción se van a encargar de, ¿verdad?, alimentar eléctricamente ¿a quiénes? A las fibras contráctiles. Cuando le llega corriente a través de estas fibras de conducción, las contráctiles van a producir la contracción y la relajación, es decir, la sístole y la diástole. ¿Ok? Es como hacer un ejercicio, comprar un corazón, ¿cómo se llama?, artificial, a pila. Ustedes le colocan la pila y el corazón viene a hacer
La de nodo sinusal. Lo mismo que hacen No, la las fibras de conducción. De conducción. ¿Ok? Entonces, para ello se requiere, ¿verdad?, la generación de un potencial de acción, ¿ya? Es decir, un voltaje, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿verdad?, el nodo sinusal, salen las fibras de conducción hacia el nodo atrioventricular a través de estos tractos internodales, ¿ya? Existen esos tractos internodales, hay muchos tractos internodales. Entonces salen hacia el nodo sinusal. También está, Salen del- porque, a ver, estas fibras salen del nodo sinusal, ahí internamente. Sí. del atrio derecho y hacia el atrio Sale de ahí izquierdo y se sale van a del- desplazar, ¿verdad? Para poder conducir el atrio izquierdo a través del haz de Bachmann, ¿ya? El haz de Bachmann lleva fibras del nodo sinusal al atrio izquierdo. No, van por las paredes. Sí, todas estas fibras se mueven por las paredes, ¿ya? Por si acaso. Ahora, una vez que tenemos, ¿verdad?, las fibras llegaron al nodo atrioventricular, se desplazan por el tabique, perdón, por el septum interventricular y luego vamos a tener, ¿verdad?, una rama que va hacia el lado izquierdo del corazón y una rama que va hacia el lado derecho del corazón. ¿Ya? Esas ramas, bueno, esas ramas son ramas de un haz que se conoce como haz de His, que es toda esta acá. Desde este punto del nodo atrioventricular hacia el septum sale una rama gigante que se llama haz de His y luego se divide en una rama izquierda y una rama derecha con la finalidad de llevarle corriente a todas las fibras musculares de los ventrículos. ¿Ok? Entonces, el potencial de reposo no es más que la diferencia de carga que hay a ambos lados de la membrana, es decir, en el exterior y en el interior de la membrana. ¿Ok? Una célula tiene un potencial de reposo que va más o menos entre los menos 70 a menos 90 milivolts. Esto es variable. ¿Ya? Esos valores que yo les estoy dando son valores que les estoy dando para que tengamos como referencia, pero son totalmente variables en las mismas fibras cardíacas o entre una neurona y un, por ejemplo, y un cardiomiocito. Entonces, ustedes ven ese esquema, ¿verdad? Vamos a simular que es una célula, esta es la membrana, y la diferencia de potencial que hay entre las cargas externas e internas de la membrana, ese es el potencial, ¿ya? Ese es el potencial. ¿Y quién va a determinar esa carga? Los iones que están presentes, como ya les había mencionado. Externamente vamos a tener principalmente sodio y en menor proporción cloro. Y internamente vamos a tener en gran proporción potasio, pero tenemos también iones fosfato, proteína, bicarbonato, que le aportan carga negativa. Por eso en el interior de la célula la carga es principalmente negativa. Y en el exterior, la célula tiene una carga principalmente positiva, ¿ya? Porque es mayor la cantidad de sodio que de cloro que hay afuera, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se genera este potencial en una célula? Vamos a pensar, ¿verdad?, en una fibra muscular cardíaca, un cardiomiocito, ¿ok? Ese cardiomiocito tiene ya un potencial de reposo de menos 90 milivolts. Es decir, la diferencia que hay en las cargas externas e internas es una carga negativa, menos 90 milivolts. El cardiomiocito tiene la capacidad de generar su potencial de forma espontánea solito, sin necesidad de ningún estímulo. Por ende, ¿qué hace? Empieza a subir su voltaje. ¿Y cómo lo hace? Abre canales de sodio. ¿Se acuerdan que el sodio dónde estaba? Principalmente afuera, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace el cardiomiocito? Abre los canales de sodio y, si se fijan, pasa del exterior al interior. ¿Ok? Ingresa sodio y lo hace de forma masiva, de manera que la célula ahora en su interior se vuelve más positiva. ¿Y qué hace la célula? Empieza a subir su voltaje. Cada vez que va hacia arriba, se vuelve más positiva. Y empieza a subir, a subir, a subir, a subir hasta que llega al más 45 milivolts. ¿Eso tiene que ver con que el sodio transporta más rápido o no? El sodio, sí. Hay un detalle acá.
el eje, para que le hagan acá un eje, el eje de las Y representa el voltaje y el eje de las X representa el tiempo. Y si se fijan, como bien lo dijo Joaquín, ¿verdad? El sodio transporta rápido. ¿Cuánto se demora en pasar de menos 90 a más 45 milivolt? Es la nada misma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los iones de sodio ingresan masivamente y rápido a la membrana. Entonces la célula hace, ¡pum!, se vuelve positiva de una. ¿Ya? Cuando esta célula llegó a los más 45 milivolt, esos canales de sodio se van a cerrar. Estos canales son dependientes de voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que a cierto voltaje esos canales se pueden abrir y a ciertos voltajes esos canales se pueden cerrar. El sodio, cuando llega a los más 45 milivolts, se cierran los canales y deja de ingresar sodio a la célula. ¿Y quiénes se abren? Se abren los canales de calcio y de potasio. Ahora, ¿qué pasa? El calcio que se encuentra afuera empieza a ingresar a la célula. ¿Para qué? Para producir la contracción. Pero el potasio que está adentro empieza a salir. Y como hay, ¿verdad?, entrada y salida de iones positivos, pero un poco más lento, ¿verdad?, eso hace que el potencial se demore un poco en el tiempo y se forme esta meseta. ¿Se entiende? Se forma esa meseta porque esa entrada y salida de iones positivos hace que el potencial se esté demorando en regresar a su estado de reposo. Luego, cuando llega a los 0 milivolts, como son canales dependientes de voltaje, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Se cierran los canales de calcio y se mantienen abiertos solamente los de potasio. Y ahora el potasio empieza a salir, a salir, a salir, y la célula está escapando de iones positivos, por ende se vuelve menos positiva y se está acercando ¿hacia dónde? Hacia la carga negativa, ¿verdad? ¿Se entiende? No me quedó claro por qué, si están saliendo y entrando positivos, por qué después queda como negativo. ¿Por qué? Porque cuando llegó al 0 milivolt, el voltaje, se cierran los canales de calcio. En este punto se cierran los de calcio, por ende deja de ingresar calcio y ahora se empieza a escapar solo potasio, por ende la célula en su interior ya está perdiendo iones positivos y se vuelve cada vez más negativa. Y va quedando con solamente... Y va quedando con solamente carga negativa, negativa, negativa. Llega un punto en que la célula se volvió tan negativa, que acá no se representa, pero acá quiero que le hagan una pancita acá. Miren, su gráfico, hagan esto, una pancita, y la devuelven ahí. ¿Por qué? Porque la célula queda tan, pero tan negativa, que estaría, si se mantuviera en ese estado tan negativo, la célula estaría relajada siempre, en todo momento. Pero ¿quién se encarga de regresar a la célula de ese estado ultra negativo a un estado de reposo normal? La bomba sodio-potasio. Entonces, la bomba sodio-potasio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Va a empezar a intercambiar sodio por potasio hasta que la célula vuelve a quedar en su estado de reposo de menos 90 milivolts. Entonces, básicamente, como son canales dependientes de voltaje, a cierto voltaje se abren y a cierto voltaje se cierran canales. Entonces, yo quiero que ustedes este gráfico lo entiendan fijándose siempre en este esquema de abajo, la membrana celular, lo que está pasando adentro y lo que está pasando afuera. Cada vez que la célula incorpora iones positivos al interior, valga la redundancia, la célula se vuelve más positiva. Y cada vez que la célula escapa iones positivos, se vuelve menos positiva, por ende se va hacia abajo. ¿Y por qué se produce esa meseta? Porque hay un momento donde, así como están saliendo iones positivos, están entrando otros iones positivos como el calcio. ¿Ya? Pero llegó al 0 milivolt y aquí se bloqueó el canal de calcio. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron? No, bueno. Es cuestión, obviamente, hay que leerlo, hay que repasarlo, incorporarlo muchas veces. Yo les aconsejo que por favor esto le presten mucha atención y que lo repasen. Miren, si necesitan repasarlo 80.428 veces, hagan las 80.428 veces. Pero esto lo tienen que dominar a la perfección. ¿Ya? Por si acaso. El potencial de acción de las neuronas es distinto. Lo van a ver después en sistema nervioso. Ya, existen diversos patrones de potencial de acción. Este es un potencial de meseta.
el potencial de las neuronas es un potencial de espiga. Y eso lo van a ver después. Profe, ¿y eso está relajado, el músculo ahí? ¿En qué momento está relajado? El músculo, entonces, buena pregunta. Estos momentos que yo les acabo de mencionar ahora, pues voy a llegar a ese punto, Carlos. Estos momentos que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Cada vez que la célula se aleja de su potencial de reposo y se va hacia el extremo positivo, eso se conoce como despolarización. Cuando la célula regresa a su estado de reposo, se va acercando al estado de reposo hacia abajo, eso se llama repolarización. Y cuando la célula quedó más negativa de lo que sería su estado de reposo, es decir, por debajo de su estado de reposo, que quedó muy, muy negativa, eso se llama hiperpolarización. ¿Ya? ¿Y quién se encarga de regresar a la célula de un estado hiperpolarizado a un estado de reposo? La bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ya? Entonces, eso, ¿verdad?, que yo les acabo de mencionar, lo vemos acá en distintas fases. ¿Ya? La fase 0, ¿verdad?, que es esta de acá, es la fase de despolarización. Aquí está, fase 0, fase de despolarización. Fase 1 es la repolarización inicial, que es esta bajada pequeña del voltaje. La fase 2 es la fase de meseta, que es cuando, ¿verdad?, se produce este intercambio entre calcio y potasio y el potencial como que se estanca ahí y se va prolongando en el tiempo. Y la fase 3 es la fase de repolarización, cuando va volviendo a su estado de reposo. Y la fase 4 es el estado de reposo, ya potencial de reposo, pero una vez que superamos la hiperpolarización. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso mismo, en términos de contracción y relajación, sería esto. Cada vez que una célula se despolariza y se va hacia la carga positiva, se contrae. Y cuando la célula ahora se va hacia el extremo negativo, va perdiendo carga, se está relajando. ¿Okay? Pero si la célula sobrepasa su estado de reposo y se va hacia abajo en la hiperpolarización, esa célula, ese músculo perdió tono totalmente. ¿Ya? Si fuese una neurona en un estado hiperpolarizado, sería un paciente anestesiado, por ejemplo. Y acá sería un paciente despierto. Como es una fibra muscular, acá está contraído y aquí se está relajando. ¿Se entiende? Entonces tenemos contracción, relajación, contracción, relajación. Y cuando el potencial de acción va viajando, va haciendo lo mismo en el corazón. Contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja. Y eso lo vemos en un trazado electrocardiográfico. Contracción, relajación, contracción, relajación. ¿Y en toda esa parte están abiertos los canales de calcio o no? Es que no, los canales de calcio solo esa parte se abren acá. Al final de la repolarización inicial. De la despolarización. Sí. ¿Ya? Los canales de calcio se abren acá, Solo esa parte. en la fase de meseta. Ahí están abiertos los canales de calcio. ¿Okay? Después llega a 0 y se cierran, ¿cierto? Después llega a 0 y se cierran. Y se quedan abiertos solo los de potasio y la célula va perdiendo potasio y va quedando cada vez menos positiva. O sea, más negativa. ¿Ya? Entonces, contracción, relajación. Contracción, relajación. ¿Ya? ¿Y cómo viaja ese potencial? En una fibra. Ok, si se fijan en este esquema, son fibras musculares. En el exterior tienen carga positiva, ¿verdad? Sí. Y en el interior hay cargas negativas. Cuando hay un estímulo, en este caso, si es una fibra muscular cardíaca, el estímulo lo genera el nodo sinusal, ¿verdad? La célula se empieza a contraer hasta el punto que en su interior ya no tiene cargas negativas, sino que tiene cargas positivas. ¿Por qué? Porque tiene todo el sodio y el calcio en su interior. Y luego cuando se repolariza, se está relajando. Y se fijan, ahora volvió a tener carga negativa en su interior. ¿Okay? Y el potencial va viajando de esa manera. Las fibras musculares se van contrayendo y se van relajando. Contrayendo y relajando. En la medida que el potencial o el voltaje va viajando.
¿Ok? Otro break. Pequeño break porque necesito que procese lo que acabamos de ver, porque ahora vamos a hablar de electrocardiograma. ¿Ok?